Buen día, chicos, es un gusto volver a estar con ustedes en esta tercera semana que iniciamos, ¿verdad? El día de ayer. Estoy muy contenta de que ustedes estén bien. Quiero hablarles en esta ocasión sobre el ser agradecidos, ¿verdad? La gratitud. La reflexión dice que la gratitud aporta sentido al pasado, paz al presente y perspectiva al futuro. ¿A qué hace referencia esto? Pues que cada uno de nosotros debemos de dar las gracias día con día por todo aquello que tenemos, por lo bueno, por lo malo también, ¿verdad? Dios sabe cómo lleva las cosas. Desde el momento que nos levantamos, es bueno de una manera religiosa, sea la religión que usted profese, que dé gracias, ¿verdad? A Dios por ese día. Recuerde que si nosotros somos agradecidos, pues vamos a obtener también muchas cosas más que nos van a ayudar y nos van a apoyar en todo lo que nosotros hagamos. Porque como dice la frase, la gratitud le va a dar sentido a todo lo que nosotros hicimos. Las personas nos van a recordar por ello. Y nosotros consigo mismo también vamos a tener una paz en el presente. Esa paz que nos va a ayudar en cuanto a todo lo que nosotros hagamos. Y ya viéndolo de cabeza al futuro, ¿verdad? Debemos de pensar que todo lo buena persona que nosotros fuimos y el dar gracias por lo que tenemos, ya sea material o moral o espiritual, nos va a ayudar de gran manera. Recordemos eso, chicos, siempre, ¿verdad? Agradezcamos y no nos cansemos de agradecer día con día. Si un día nos ha ido mal, pues demos gracias a Dios y el siguiente día vamos a tratar, si está en nuestras manos, que las cosas mejoren. En este momento vamos ya a pasar al desarrollo del tema. En el desarrollo del tema vamos a hablar, chicos, sobre la estructura del sintagma nominal. Recordemos, ¿verdad?, que en la clase anterior estuvimos hablando sobre los diversos sintagmas que hay. Ahora nos vamos a enfocar más en el nominal. ¿Qué vamos a ver? Pues sobre el sujeto, los núcleos y modificadores y el predicado. Vamos a analizar la oración simple. Muy bien, iniciamos, ¿verdad? Tenemos, ¿qué es un sintagma? Recordémoslo, ya lo habíamos trabajado. Cada una de las partes de la oración tiene sintagmas. Entonces, vamos a esperar acá un momentito que nos cargue, ¿verdad? Bueno, ya está. Acá tenemos una frase, ¿verdad?, un poema bien bonito que dice: mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Un poema muy bonito de Federico García Lorca. Nosotros podemos evidenciar que en esta oración hay varios sintagmas y ya vamos a ir viendo uno a uno. El sintagma son las palabras que se agrupan para formar, ¿verdad?, un conjunto homogéneo dentro de toda esa oración. Todo sintagma debe de tener por lo menos una palabra que va a constituirse como el núcleo de esa oración. Y los sintagmas por sí solos deben de poseer un significado, o sea que no necesita a nadie de su lado para poder comprenderse o entenderse. Por ejemplo, en el poema anterior nosotros tenemos los versos, ¿verdad?, donde dice que hay un sintagma en las palabras mamá e hijo. Son dos sustantivos. O en una oración también, yo quiero ser de agua. Tenemos varios sintagmas en esta oración. La estructura de un sintagma nominal. No se le olvide que el núcleo siempre va a ser un sustantivo, un pronombre
o una palabra sustantivada. ¿Qué quiere decir eso? En la clase anterior ya habíamos hablado de las palabras sustantivadas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esta estructura? Pues primero tenemos que debe de tener un determinante con un núcleo. Por ejemplo, el zapato, ¿verdad? Un determinante más un núcleo más un sintagma preposicional. La casa de al lado. Un determinante más un núcleo más un sintagma adjetival. Por ejemplo, el zapato azul. Un determinante más un núcleo más un sintagma adjetival más un sintagma preposicional. Y también puede tener la estructura de un determinante más un núcleo más un sintagma nominal. Hay acá algunos ejemplos. Yo tengo la palabra mamá, que es un sustantivo. Ese es el núcleo. Estamos siempre, si usted se fija, abordando palabras que hemos retomado del ejemplo del poema de Federico García Lorca. Mamá es el núcleo. Yo es el núcleo, que es un pronombre, ¿verdad? Cuando dice en el verso, bórdame en tu almohada, tenemos que hay un determinante más un núcleo. Entonces acá esto que está subrayado, que dice en tu almohada, nosotros lo vamos a considerar como el núcleo de la oración, pero es nuestro sintagma, ¿tá? Acá lo tenemos, nuestro sintagma. También tenemos nosotros cuando dice un cántaro de agua fresca. Si usted se fija acá, ya tenemos el sintagma nominal, que me dice a mí que su estructura es un determinante más un núcleo. Entonces, un cántaro viene a ser nuestro sintagma nominal. Tengo acá de agua, que es el sintagma preposicional. ¿Por qué digo yo que es sintagma preposicional? Porque acompañando al sustantivo está una preposición. Y fresca es un adjetivo. Por lo tanto, ese va a ser mi sintagma adjetival. En esta sola oración, fíjese usted cuántos sintagmas tenemos, ¿verdad? 3. Sintagma nominal, que es un cántaro. Sintagma preposicional, que es de agua. Y un sintagma adjetival, que es fresca. Luego tenemos en la siguiente oración el determinante más el núcleo que forma mi amigo. El pronombre mi más el sustantivo, ¿verdad? O un determinante posesivo, mi. Y luego el sintagma nominal ya directamente por el nombre, que es Eduardo. Tenemos acá otros aspectos que hay que tomar en cuenta en el análisis de oraciones, que son los modificadores o los complementos. ¿De quién? Del sujeto. Como un modificador directo, vamos a encontrar nosotros siempre los determinantes o los adjetivos calificativos. Esos van a ser los modificadores directos de la oración. ¿Tá? En el ejemplo dice las cortinas nuevas. Usted se fija si analizamos cada una de las palabras gramaticalmente, vamos viendo, ¿verdad? Si hacemos el análisis morfológico, que las es un determinante, cortinas es un sustantivo y ya nuevas es un adjetivo. Y tenemos ahí nosotros dos modificadores directos. Las, que es determinante o artículo, y nuevas, que es el adjetivo calificativo. Y el núcleo va a ser cortinas, que es el núcleo del sustantivo, ¿verdad? Y por lo tanto, las cortinas, estamos hablando ya nosotros
que hay un sintagma. Luego, como un modificador indirecto, cuando nosotros tengamos en la oración sintagmas preposicionales, esos van a ser nuestros modificadores indirectos. Y ahí tenemos las cortinas nuevas de la sala. Ya habíamos visto anteriormente que las es nuestro modificador directo porque es un determinante y nuevas también porque es un adjetivo calificativo. Entonces ya después vemos nosotros de la casa. Hay un sintagma preposicional, ¿verdad? Entonces vengo yo y veo que toda esa parte va a ser mi modificador indirecto porque hay un sintagma preposicional en la oración. Luego vamos a ver también que se da por aposición en el sintagma nominal. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? La aposición, ¿quién se acuerda qué es? Aposición decimos que es un sintagma que se va a yuxtaponer, o sea, a contrarrestar, ¿verdad? En una construcción gramatical que va a incluir dos elementos gramaticales y que van a estar unidos. Generalmente el segundo para especificar. La posición nos va a servir a nosotros en la oración para poder especificar de lo que se nos está hablando, ¿verdad? De cómo es o cómo está haciendo. La acción también podría ser o complementar la oración. Por ejemplo, dice ahí, París, la ciudad de las luces. Se nos está ahí incluyendo dos elementos gramaticales y que van unidos y que nos va a servir para especificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice de París? No solo que es una ciudad, sino que es una ciudad de las luces. Especifica de qué nos está hablando. Y luego ya vemos en esta oración más amplia que tenemos por acá que nos está haciendo referencia, ¿verdad? Siempre a París. Y luego nos vuelve a decir la ciudad de las luces. Pero si usted se fija, tenemos nosotros acá otra parte. ¿Qué es esa parte? Pues si nos vamos al análisis ya del modificador o un complemento del sujeto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero tenemos acá el sintagma, ¿verdad? Preposicional a partir de la preposición que yo encontré, que es de, ¿verdad? Esta es mi preposición de la oración que estoy analizando. El sintagma nominal, ¿verdad? Hay un sintagma nominal dentro, que es las luces. Luego tengo un determinante, un núcleo. Tengo un sintagma preposicional, un sintagma verbal, que es el verbo, y el sintagma adjetival, que es el adjetivo, ¿verdad? Muy admirada. El núcleo del sujeto yo ya lo encontré, que es París. Luego tengo acá la aposición, que es la especificación que yo ya la había encontrado aquí arriba, ¿ve? Ya encontré la aposición que me está especificando a mí de qué se me está hablando en la oración. Entonces, vengo y veo acá y señalo que es la aposición. Tengo el núcleo del predicado porque es el sintagma verbal y el atributo, que es el sintagma adjetival en este caso. Y por último, pues, que es lo que hice de primero, pero lo voy a colocar en la casilla de último, mi sujeto y mi predicado. Mi sujeto es París, la ciudad de las luces. Todo, ¿verdad? Y a partir del verbo, yo encuentro mi predicado. Es muy admirada. Muy bien. Luego, nosotros podemos hablar de que se puede identificar el sintagma nominal con función sujeto.
Quiere decir que dentro de la oración puede haber más de un sintagma nominal, pero que solo uno de ellos va a tener la función de sujeto. Yo empiezo a ver, acuérdese que en las oraciones simples o complejas, el sujeto puede estar al inicio o puede estar al medio o al final de la oración. Acá yo tengo, ¿verdad? En esa escuela estudió mi hermana mayor. Primero tengo que identificar cuál es el sujeto, o sea, de quién se me está hablando. A mí en la oración se me habla de mi hermana mayor, ¿verdad? Entonces, yo identifiqué que ese es el sujeto. A partir de lo que sigue, en esa escuela estudió, es mi predicado. Entonces empiezo con el análisis de mi oración. Y tengo acá que esa es un determinante. Escuela es el núcleo. Estudió es el sintagma verbal y por lo tanto, por ser el sintagma verbal, ese es el núcleo del predicado. Luego, otro determinante posesivo que es mi hermana es el núcleo. Entonces ahí determinante más núcleo, sintagma nominal. Cuando digo mayor, estoy haciendo referencia a un adjetivo. Entonces ese es el sintagma adjetival, ¿va? Luego ya están los complementos, que lo vamos a ver en otra clase. En este caso está un complemento de régimen. Y dentro de ello también puedo identificar yo el núcleo del predicado. Tengo un modificador directo que es mi, el núcleo del sujeto que es hermana y el modificador directo que es mayor. ¿Por qué yo en esta oración no encontré modificador indirecto? Pues porque no hay ninguna preposición, ¿verdad? Bueno, luego vamos a ver nosotros que hay algunas variantes en los pronombres pronominales, como me, nos, les, los y las, que no pueden ser sujeto. Solo los pronombres personales van a ser sujeto. Por ejemplo, cuando usted dice la frase, les dije, ¿verdad? Yo analizo que les dije, tengo un pronombre personal, un sujeto que es yo. Ese yo, ¿verdad? Podría ser que me hace referencia a el sujeto, pero me va a sustituir cuando dice les dije. Tengo les, que es un sintagma nominal porque es un pronombre. Dije, un sintagma verbal porque es un verbo. El complemento directo es les porque es un determinante. Y el núcleo del predicado sería dije, ¿verdad? Si solo analizo esa parte. Pero si usted se fija, acá estamos, les dije yo. Entonces acá se ha dividido. Hemos dividido esta parte de la oración en sujeto y predicado, ¿verdad? Está en primera persona del singular. Luego yo tengo cuando dice me gustan las zanahorias. Me gustan las zanahorias, ¿verdad? Me gustan. ¿A quién? A mí. Tengo yo como el sujeto todo unido y las zanahorias es mi predicado. El sintagma nominal es me y el sintagma verbal es gustan del verbo. Complemento directo es me porque es el pronombre al que se está haciendo referencia en este caso, que es, ¿verdad? Y luego el modificador directo, que es el determinante, y las zanahorias sería mi núcleo ya del sustantivo, ¿ah? Cuando yo estoy analizando mi oración. Cuando hayan dos o más sintagmas nominales, el sujeto va a ser aquel que tenga concordancia con el verbo. Siempre tengo que fijarme que sea esta concordancia en género y número. Y dice, 1 hora de clase perdió mi hija el lunes. Yo voy a identificar, ¿verdad? ¿Quién será el sujeto?
una hora de clases perdió mi hija el lunes. Entonces vengo yo y debo de ver cuántos sintagmas podría yo encontrar. Cuando hayan dos o más sintagmas, el sujeto será el que tenga concordancia con el verbo. Entonces voy a ir viendo cuál va a ser el que tiene la concordancia con el verbo. ¿Podrían ustedes identificar ya cuál es? Una hora de clases. Tenemos ahí hora de clases, una hora de clases que es un sintagma nominal. Todo. Luego, mi hija es otro sintagma nominal y el lunes es otro sintagma nominal. ¿Cuál de estos tres me va a funcionar a mí como sujeto? Tengo que aprender a identificarlo, ¿verdad? Luego vamos a cambiar el número en el verbo para poder ya definirlo. Y tenemos una hora de clases perdieron mis hijas el lunes. Yo ahí ya cambié, si usted se fija. Sintagma nominal y sintagma verbal dentro de una oración. También tengo otro sintagma nominal, que es mis hijas, y otro que es el lunes. He encontrado un complemento directo, ¿verdad? ¿Qué es lo que perdieron mis hijas el lunes? Una hora de clase. El núcleo del predicado va a ser el verbo. Mis hijas, tengo un determinante más un núcleo del sujeto, y allí yo puedo identificar que puedo tener el núcleo, ¿verdad? Tengo mi núcleo del sujeto también. Y ahí puedo ver yo, así como usted se puede identificar acá, ¿verdad? En esta oración que ya me ha resaltado que mi sujeto es mis hijas. Porque, como decíamos acá arriba, el sujeto será el que tenga concordancia con el verbo. Es el que no va a cambiar, y que cuando nosotros haremos ese cambio, pues siempre debe de tener esa concordancia, ¿verdad? Perdió en este caso, mi hija perdió, mis hijas perdieron. Muy bien. Y tenemos acá, el lunes una hora clases es el predicado. Ahora vamos a ver cómo se identifica del predicado. En una oración lo que se dice del sujeto va a constituir el predicado. El verbo debe de tener concordancia en número, cuando hablamos de número plural o singular, ¿verdad? Y en persona, primera, segunda, tercera, con el sujeto. Y dice, vos dormís con la ventana abierta. Tengo el núcleo del sujeto, que es el pronombre vos, el núcleo del predicado, que es el verbo dormís, y tengo un complemento. Luego vengo yo y analizo. En esta oración yo tengo el sujeto, que es de la persona de quien se está hablando, que sería de vos. Y luego el predicado, que es lo que se dice que vos dormís con la ventana abierta. Y ahí puedo identificar yo, ¿verdad? Que lo que se dice del sujeto va a ser el predicado. Y debo de ver yo esa concordancia entre verbo y el pronombre vos en este caso. Luego tenemos que el verbo debe de concordar en número y en persona. Ahora con el sujeto, la casa, los árboles, todo parece nuevo en ese otoño. Cuando una palabra en singular se resume en un sujeto compuesto, el verbo concuerda con esa palabra, que es la que acá nos representa todo, ¿verdad? Entonces, este todo está haciendo referencia al verbo, y por eso es que se va a identificar de esa manera. Si usted se fija, acá estamos hablando de varios sintagmas que son los nominales, los cuales se dan en la oración. Y tengo yo que un sintagma nominal, un determinante más un sustantivo, ¿verdad? Pero lo que yo debo de analizar acá es la concordancia de número y persona con el sujeto, con el verbo. El verbo parece, quiere hacer referencia a ese sujeto compuesto, que es la casa y los árboles, en plural y en singular que se nos está hablando. El verbo debe de concordar también en número y persona con el sujeto, como en la siguiente oración. Él, vos y yo. Si usted se fija, ahí está hablando en plural,
y dice queremos volver temprano. Ese queremos volver, ¿verdad? Cuando tenemos un sujeto compuesto y entre ellos tenemos la primera persona gramatical singular, lo que haremos nosotros es utilizar el verbo en primera persona en plural, para que así se pueda ver la concordancia entre número y persona. El verbo, recordemos que debe de concordar en número y persona con el sujeto, que no se nos olvide cuando las estamos analizando, ¿verdad? La oración dice, durmió la niña y el gato sobre la hierba. Si usted se fija acá, durmió, ¿verdad? Es parte del predicado, lo que les decía anteriormente, que dentro de una oración puede ser que nuestro sujeto esté al inicio, al final o al medio, como este caso. Tenemos la niña y el gato, un sujeto compuesto, ¿verdad? Duermen sería, duermen sobre la hierba, pero en este caso durmió o durmieron la niña y el gato. Dice, durmió la niña y el gato sobre la hierba, porque está haciendo referencia no a los personajes, sino a la acción que ellos hicieron. Si el verbo precede a varios sustantivos, como es en este caso, unidos por la conjunción y, puede usarse el verbo en singular o en plural, aunque el sujeto sea compuesto. Esto es ya para el análisis de la oración, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos otro ejemplo que dice que el verbo debe de concordar en número y persona con el sujeto. Hay un ejemplo más. Dos o más sustantivos unidos por ni, aquí está, o por no, ¿verdad? Por o, por ni o por o, que admiten el verbo por singular cuando los precede y en plural cuando está detrás. Entonces vamos a hacer referencia nosotros a la oración que se nos presenta, que es un grillo o un sapo se oían por la puerta. No se oía ni un grillo ni un sapo por la puerta. Un grillo o un sapo se oían por la puerta. Entonces yo tengo acá un grillo o un sapo, es mi sintagma nominal. Luego se oían es el verbo, es el sintagma verbal, ¿verdad? El sintagma preposicional porque está precedido por la preposición por, y tengo también núcleo del sujeto, el nexo, que es lo que estábamos hablando allá abajo, y el núcleo del sujeto, que es dentro de la oración. Tengo mi núcleo del predicado y el complemento circunstancial del lugar, que es por dónde, ¿verdad? Que es por la puerta en este momento. Dos o más sustantivos, recuérdelo usted, unidos por ni o por o, van a admitir que el verbo por singular cuando los precede y en plural cuando esté detrás. Bien, esto es un análisis, ¿verdad? Un recordatorio. Muchas de estas cosas usted ya las sabe, ya las ha practicado y ya las ha trabajado de manera excelente. Solamente es de práctica. Los invito, chicos, a que practiquemos, porque solo con la práctica vamos a ir nosotros avanzando en el análisis de oraciones. Usted puede trabajar en las actividades que se le han proporcionado en la plataforma de Santillana. No es necesario, no lo vea como una obligación que usted me mande nada a mi correo o al WhatsApp del grupo que tenemos, pero si usted lo quiere hacer para profundizar en el análisis, los invito a hacerlo y así con gusto yo les reviso y les puedo mandar algunas observaciones, ¿verdad? De mejora si es que las necesita. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Es un gusto haber estado con ustedes y estoy para servirles.